Dos mujeres valientes atravesando un camino de roca. Pura fuerza, puro control. No se pueden dejar vencer por los sentimientos ni por el cansancio. Los cuerpos tiemblan, pero ellas siguen hacia adelante porque son mujeres super solo. Ahí atrás podemos ver las puertas de las cavernas del Puente del Diablo. Las chicas están ahí en este momento. Tienen todo el coraje. La verdad que es genial, está complicado para entrar. Yo me quedé a cuidar las cosas. Y otro día más para volver a salir de viajes. Hola amigos, soy el Ñamo Zagar y otra mañana listo para salir de viajes. 6 de la mañana, nublado. Me dormí un poco, fue complicado levantarme, pero no importa. ¿Cómo está la gente? Buenas, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Listas. ¿Están despiertas ustedes o no? Por supuesto. ¿Dejo mi seguridad en sus manos? Nada, con energizante no se funciona, ¿no? Perfecto, bueno, aquí listo está. para salir a la ruta. Bárbaro. Hoy estamos con nuestra amiga Andy. Buenas. Y con Lauri, como siempre, ahí atrás, remarcando las líneas de lo que hay que decir, lo que hay que pensar y por dónde. Ya agarramos la ruta, estamos hace rato en realidad en la ruta. Yo me dormí, tendría que haber despertado mucho antes. Asumo toda la culpa, la responsabilidad. Los cajeros no sé por qué razón no están funcionando, así que también dimos una vuelta increíble buscando dinero para poder viajar. No lo logramos, espero encontrar un cajero en algún pueblo. Pero bueno, ya está, ya partimos, estamos ya lejos de la ciudad, estamos rodeados de cerros. Y bueno, llegó el momento de preguntarle a Andy, ¿a dónde vamos? Te estoy llevando a hacer un día de aventura, ¿estás listo o no? Totalmente, Bueno, siempre listo. Siempre listo, bien. Vamos a ir a una excursión que se llama Las Cavernas del Puente del Diablo. ¿Vos ya fuiste ahí o no? No, así que nos vamos a conocer juntos. Vamos a conocerla Vamos a ver juntos, qué bien tal. ahí, bien ahí, bien ahí. Me gusta más cuando alguien me lleva a hacer algo que no hizo para que, no solamente para ver mi reacción, Claro. sino para yo poder ver la reacción de los demás. Claro, tal cual, que sea la primera vez. Que sea mutuo, digamos. Total, si nos jodemos los dos juntos, ¿no? Claro. Nunca fuimos a La Poma, siempre en todos los viajes hablamos de Eulogia Tapia y bueno, mencionamos La Poma y al final nunca vamos. Bueno, hoy vamos. ¿Dónde estamos? Salimos por la ruta 51, es una ruta que conecta el aeropuerto de Salta y esa te conecta directo con el paso de Sico, con el límite de Chile. Pero todo este trayecto, todo este tramo se llama Ruta 51. Pero nos vamos a desviar un poquito antes de llegar a la localidad de San Antonio de los Cobres. Nos vamos a desviar por la Ruta 40 hacia el sur para llegar a La Poma. Se puede llegar por dos caminos igual. Por la ruta que va a Cachi y por la ruta que va a San Antonio de los Cobres, que es la que estamos usando ahora, la que estamos transitando ahora. Perfecto, entonces por la 51 hasta que agarramos la 40, digamos. Exactamente. Toda esta ruta está pavimentada, está bastante linda para andar. Por ahí si vienen en su vehículo particular o se manejan en vehículo, muy linda, recomendada para poder viajar y rutearla tranqui. El desvío que tenemos hacia La Poma por la ruta 40 ya nos va a tocar un camino de tierra, así que bueno, veremos qué tal se porta ese camino, qué tal está. Sí, la vamos a bancar, yo me banco cada cosa. Sí. ¿Cómo que no? ¿Ah? Total, siempre. Tenemos música, tenemos mate Sí, y totalmente. nafta. Exactamente. No nos vamos a quedar. El tema es que bueno, tenemos que llegar rápidamente y como yo me dormí, no vamos a hacer paradas en la ruta porque no vamos a llegar al horario. Así que van a ver pocas imágenes de la ruta. Así que bueno. Bueno, ya hemos pasado el Alfarcito, Santa Rosa de Tastil. Puesto de gendarmería de ingeniero Mauri. El puesto de gendarmería que
que por suerte no nos pararon. Siempre nos paran. Bueno, esta vez no. Y eso que vas con una rastuda, ¿no? Claro. Porque a mí me ven rasta, a esta la paramos. Encima de que somos rockeros y hoy tenemos una rasta, puta, tenemos la mira, ¿no? Bueno, 9 de la mañana, nos queda, tenemos que llegar antes de las 10. Está difícil, pero bueno, vamos a tratar de lograrlo. Y bueno, sigan viendo el paisaje. Saben de que esta ruta ya la hemos tomado en otros videoblogs. Así que bueno, acá arriba, aquí o ahí, no sé en qué lado, les dejo la tarjetita para que puedan ver los demás viajes. Acabamos de dejar la ruta 51 para tomar la ruta 40. Vamos rebotando como locos. Pura calamina, listo para el auto. Ninguna receta mejor que calamina para el auto. No tenemos plata en efectivo, tenemos que ir a un cajero. Ya veremos cómo solucionamos el tema, pero de acá va a salir algo bueno. Tenemos el desafío de llegar a horario, así que sí. ya se van a enterar enseguida si llegamos o no. ¿Qué te parece? A ver. ¿Firme o no firme? se te hundí y son arenas movedizas. Cualquier cosa, si pise con eso hace... Pareciera como... Parece como de terciopelo, suavecito, pero no. Estaba re complicada, está re complicada la ruta. Hemos tomado lamentablemente una ruta llena de calamina, demasiada. Pero eso lo hacemos para que evitarles a ustedes tomarse esa ruta. Ya la conocimos nosotros, así que si vienen por San Antonio de los Cobres, por la ruta 51, sigan para Ruta San 40. No, Claro. Va por la 51, sigan, porque si doblan por la 40, Se van a que encontrar agarre con- este tramo de la ruta 40, Sí. mucha piedra, en mal estado el camino, muchas calaminas. Las calaminas son las pequeñas lomitas que se hacen en la tierra, así que bueno, mucho rebote para el auto. Si van para La Poma, agarren por Cachi, no por San Antonio de los Cobres. ¿Ya estás listo para arrancar de vuelta? Claro que sí, vamos. Listo, vamos. Che, amigo, creo que es un buen momento para ponerse a coquear. ¿Vos qué opinás? Sí, un lindo acuyico que nos acompaña en el Siempre. camino. Vienen bien las hojitas de coca y sobre todo cuando hacemos los viajes acá en la altura, te ayuda mucho con la puna o con apunarse. Que bueno, para el que no sabe es cuando va subiendo sobre el nivel del mar, hay mucha más presión y uno puede sentirse medio mareado, medio descompuesto, con baja de presión. Entonces, Falta de aire. falta de aire. Es normal que sientan esos síntomas si vienen a la altura, así que siempre se recomienda una hojita de coca directo ahí al cachete. Compañero de ruta, sí o sí Siempre. la coca.
Altura 4.895 metros sobre el nivel del mar. ¿Se imagina la altura? Lo mejor de todo es esto, este paisaje que está por ver ahora. Acá tenemos una pacheta en donde la gente viene a dejar sus ofrendas para la Pachamama. Vamos a dejar unas hojitas para la Pacha. Una ofrenda a la Pacha, le vamos a dar un poquito de ahí. Le vamos a dejar un vamos a dejar la Pachamama. La ruta es jodida, así que siempre hay que pedirle a la Pacha que nos augurie un buen camino, un buen viaje. Y agradecerle a la Madre Tierra que nos está dando todo esto tan lindo que venimos. Estamos a 5.000 metros de altura, al nivel del mar, loco. Con razón no puedo respirar, hola. Con razón tener los ojos salidos de la boca. Super Surf, motherfucker. Este año, 2023, primera temporada de Super Sordo de Viajes. Y la verdad que me he hecho una banda de un montón de visitas que nunca me iba a imaginar que iba a hacer. Sí. La verdad que este Habla de la Calle fue como lo más cercano al cielo. Y si aprendimos algo de los viajes, de subir tanto, en la altura te agitas muchísimo más. Así que a tratar de tener buen estado físico. Sí, segunda moraleja, no fume. Esto sí que da un poco de miedo. El camino es muy finito, con muchas rocas, lo cual significa de que las ruedas patinan, así que hay que andar muy lentamente. Es de las cosas más bonitas que hemos visto. Solamente en el camino a Iruya hemos podido ver algo tan gigante como lo que es la grandeza de estas montañas y estas quebradas y valles que se pueden ver, pero es sumamente peligroso, así que hacerlo muy despacio. Boludo, esto es una locura, hermano. Mirá lo que es esto. Y la luna siempre ahí arriba. Qué increíble.
Qué maravilloso Pero lugar, ¿no? Es hermoso, hermoso. Te La verdad cagaste que de miedo, ¿no? me cagué toda. Es que ustedes no saben o no dimensionan lo angosto que estaba la ruta en algunos momentos, y digo estaba porque espero que no encontremos un angosto más allá. Ya hemos bajado un poquito, llegamos al punto más alto de 5.000 metros sobre el nivel del mar, ya bajamos bastante, Claro. Así que estamos ya del otro lado de la montaña. Así que bueno, continuando la aventura. Sí, estamos a como a 30 kilómetros de La Poma. Pero primero vamos a pasar por Saladillo. Pero no nos vamos a detener porque nuestro objetivo es llegar a La Poma. De ahí veremos qué pinta. Pero bueno, hay que cargar los celulares. Comer, unos niños envueltos. Hay que comer, riquísimos. exactamente. Anoche me maté haciendo niño envuelto, así que vamos a parar Yo de quiero comer. llegar a La Poma para comer niño envuelto, no sé. Bueno, seguimos viaje. ¿Cómo lo está pasando? Muy bien. ¿Sí? Es hermoso todo esto. ¿Te asustaste o no? No. ¿No? Yo me cagué de miedo. Pero bueno, si la estás pasando bien, yo también la paso bien. Bueno, estamos cruzando lo que es un brazo del Río Blanco. Ya lo hemos visto en otros videos. Pueden visitar el video del corralito y van a ver una parte más caudalosa del Río Blanco. Y van a ver que es súper hermoso. Llegamos a La Poma después de largo camino. Lo hemos logrado, hemos llegado. Primero creíamos que estábamos en La Poma, pero estábamos en la vieja Poma, y es un lugar que ya está medio alejado, que era la antigua Poma, claro, que hubo un derrumbe y quedó atrás esa ciudad o ese pueblo, y construyeron nuevamente el pueblo un poquito más adelante, que es donde estamos ahora. Vamos a dejar cargando un poco los celulares. Y lo más importante. Y a comer, claro. A comer. Claro, vamos. Tenemos un hambre tremenda. Sí, yo me estoy muriendo. Así que bueno, cargamos, comemos y continuamos viaje.
¿Qué vamos a comer? Niños envueltos. Yeah. ¿Quién los hizo? Usted. Yeah. Trajo todo, básicamente. Nos vinimos a la Poma a hacer un picnic. ¿Qué tal ese niño? ¿Es de gordita feliz bailarle la comida? Sí. ¿Sí o no? ¿Te gustaron entonces? Tremendo, soy fanática de estos niños. Buenísimo. Ya sabes. Vos, ahorita. Alábenme. Acá de picnic, mirá, justito. Pastito verde en la plaza de la Poma. Vinimos a la Poma a hacer un picnic. A comer niño envuelto. Ya nos volvemos. Los changos estaban al pedo. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a la Poma a comer un niño envuelto. Total. ¿Que el problema es la plata o qué? Auspicia este evento. Gaseosa, te querés matar. La gaseosa más caliente del norte argentino. Aquí casual, en la Poma. Nos vinimos al mirador en la Poma, al punto más alto del lugar donde se puede ver todo el pueblo en una visión 360. Poquita gente, alrededor de 1700, 1800, 2000 habitantes más o menos el promedio. Eso fue sacado en el censo, ¿no es cierto? Eso fue, sí, datos del censo. No, está inventando, ¿no? No. Ah, bueno, vale. Por eso dije alrededor y en promedio, para tener el margen de error. Es re loco porque veníamos de Labra de la CAI y agarramos todo el camino largo de la ruta 40, súper árido, lleno de quebrada y precipicio. Y este lugar de repente, como el esplendor del Valle Calchaquí, así, ¿no? Y fácilmente se podría haber filmado Jurassic Park acá. Estos valles son hermosos. La verdad es que nosotros, siendo de la provincia de Salta, no conocíamos acá la Poma ni toda esta parte y quedamos maravillados con el paisaje, con lo que ofrece el paisaje. Una sed, te tomo una cerveza, pero no te da ni idea. Igualmente hay lugares para venir a ver, aparte de lo que es el pueblo. Bueno, está el mirador donde estamos parados exactamente en este momento. Pero vamos a ver. Al costado de la ruta hay distintos paradores, distintos puntos turísticos. Uno de esos son los volcanes gemelos. Hacemos un poquito más adelante y vamos a tener también dos paradas. Una es el famoso Puente del Diablo. Que es donde veníamos originalmente. Donde veníamos originalmente y llegamos 6 horas tarde. Exacto. No 15 minutos, no una hora. 6 horas. 6 horas tarde. Viva el rock and roll. Nos esperaban a las 10 de la mañana, llegamos a las 3 de la tarde a la Poma. Claro, lo que pasa es de que nos vinimos por el camino que no conocíamos, pues justamente para mostrar un camino diferente y bueno, no sabíamos que era tan complejo. Ahora sí, bueno, ya lo conocimos. Ahora sí ya sabemos que para ese camino nunca más. Y después también tiene otra parada que le llaman Los Molinos. Bueno, en 15 minutos que estuvimos acá creo que saqué 3 tonalidades de color más morocho todavía. No, lo más chistoso es esto. Mapache, debo estar, sí o no. ¿Ah? Estas tostaditas que estamos pegando. Vamos ya porque no dando más el calor. Estacionamos aquí para seguir camino hacia el Puente del Diablo, así que bueno, a caminar un poco, a ver si llegamos con la comida en la panza a patear un poco.
hay que venir con gorra o con algo que te tape porque quema. Y acá podemos ver al último sobreviviente de los incas bajando a buscar su lugar abajo del puente del diablo. Se puede escuchar que ahí abajo está el río. Todavía no lo llegamos a ver porque no sé si podemos llegar hasta abajo. Estamos con mucho sol encima y el viento te pecha, así que vamos a hacer lo posible. Usted visita un sitio natural único, ayúdenos a cuidarlo. Gracias, Municipalidad de La Poma. Prohibido extraer estalactitas y estalagmitas. Estamos en búsqueda de las cavernas del diablo. Todavía no las estamos encontrando. ¡Wow! Estamos bajando por un camino bastante sinuoso, estrecho, súper de montaña, muchas piedras. Pero yo creo que estamos cerca. Ahora sí, a lo que vinimos. No sé si la luz, si la sombra deja ver muy bien, pero acá comienzan lo que son las cavernas del diablo, lo que se llaman las cavernas del puente del diablo.
atravesando un camino de roca. Pura fuerza, puro control. No se pueden dejar vencer por los sentimientos ni por el cansancio. Los cuerpos tiemblan, pero ellas siguen hacia adelante porque son mujeres super solo. Mirá ese hueco. Estábamos dudando si meternos o no al río, nosotros de vagos ahí al costado. Dijimos que meterse. Desde allá solo se ve una partecita como la entrada a lo que es la caverna. Zarpado, ¿no? Para ñomo que lo mira por TV. Ya, los colores. Espero Los que se puedan ver colores, los sí, colores como estamos impresionante. viendo nosotros, pero súper brillantes. Es impresionante, mirá los colores, esto. Ahí va, ahí va. Ahí atrás podemos ver las puertas de las cavernas del Puente del Diablo. Las chicas están ahí en este momento. Genial, está complicado para entrar, yo me quedé a cuidar las cosas. Muy zarpado. Hermoso, la verdad. Estamos vivas. ¿Qué tal? Impresionante, valió Sí. la pena toda la hora de viaje, amigo. Mirá, Tenés que meterte. ¿escabrosas o no las? Sí, ahí vive Drácula. ¿Ahí de Drácula? Bueno, aquí estamos en las cavernas del Puente del Diablo. Estamos intentando llegar al mismo lugar. ¡Wow! ¡Qué pedazo de caverna, loco! La verdad que vale la pena jugarse el viaje largo, la calamina, la ruta tremenda para llegar a esta caverna que la verdad que impresiona, te pone la piel de gallina, loco. ¿Qué tal, Sammy? Refrescante. ¿Está bueno? ¿Te gusta? Con todo el calor que está arriba, Sí. afuera, aquí está súper Sí, bien. sí. La verdad que es súper fresco. Lástimamente que no mucha gente sabe de este lugar. Ajá, ¿sabes? sí, es sorprendente que sea todos los valles sean tan turísticos y acá no haya nadie más que nosotros. Bien. Esa es la ventaja. Totalmente, sí. ¿Qué clase de bicho andará por acá, no? Yo vi unos, ¿cómo le llamamos? ¿Cangrejitos? ¿Con tenaza? Ajá. ¿Cangrejo? Cangrejos Ajá. pequeños que estaban por aquí. Sí, suelen andar por la playa de los ríos. Hacía mucho que no veía yo cangrejitos. Bueno, estas son las cuevas de las cavernas del Puente del Diablo. La verdad que es sumamente recomendable este lugar. Ah, una belleza. Tienen canal de YouTube. Agarramos el camino equivocado, el camino más largo, el más denso, el más complejo de todos. Llegamos a La Poma, comimos demasiado, ya nos pintó mucho sueño, como que la onda ya no era la misma, ¿no? Estábamos un poco bajoneados. Además llegamos a La Poma
2:30 de la tarde, 3, no había nadie en la calle. Claro. Ni un perro pomeño estaba. Un perro pomelo, no, un perro pomeño. Un perro pomeño. ¿Ah? Perdón, volvamos al tema. Nada, estaba medio tranqui, si bien pudimos mostrar lugares característicos como la plaza, el mirador, etcétera, pero estaba todo medio tranqui, medio chato. Sí, era un video Ya sin pegando- mucha acción, la verdad. Exactamente. Hasta que pegando la vuelta dijimos, y eso que estaba, quiero admitirlo, yo estaba dudando, ¿no? Ya estaba diciendo, hasta acá nomás lleguemos, no bajemos más. Y bueno, por suerte nos tentamos, nos subimos, nos metimos al río y descubrimos realmente las cavernas que nos volaron la cabeza. Sí, tremendas cavernas. Además nos metimos al río, pensamos que estaba helada, Exacto. está fría porque esto viene agua de hielo de la montaña. Sin embargo está hermosa el agua, o sea, con Sí. ganas de quedarte, tirarte, traerte el picnic, quedarte acá un rato. Totalmente. A ver, Estamos regresando ya a la carretera en busca del auto. Esta subida otra vez. El corazón se me sale por la boca. El ambiente del río con muchos pueblos asisten. Bueno, hoy, aparte de tremendo viaje, del estado físico deplorable que tengo, me encontré con los amigos de Máster Alternativo. Y pasamos una tarde genial. Pasamos re bien. Con La verdad. agua, con risas, con todo. La verdad que esto es buenísimo poder encontrar los viajeros y que haya esta buena onda, compartir las tardes, hacer intercambio de contactos para poder compartir videos y que la gente no solamente pueda ver la visión de un viajero sino de varios y siempre con la mejor onda. Dale. Gracias por ustedes. Nosotros, Máster Alternativo, también deseamos todo lo mejor para ustedes. Vamos a seguir nuestro viaje hacia Alaska. Vamos a extrañar. Y vamos a extrañar mucho a la gente. Un gustazo, amigo. Pásenla bien.